gustaría tocar el tema de aquellas personas que sufrieron algún tipo de trauma, como la muchacha que estaba diciendo que ella sufrió en el ámbito, que ella sufrió un abuso, ella sufrió un hostigamiento también, y ella carga eso hasta el día de hoy, ¿no? Está intentando, pero le ha costado mucho. Sí, claro, y eso es bastante traumático porque realmente es retante cuando eso te sucede, por ejemplo, el acoso. Si tú llegas a un lugar y tu jefe, tal vez no es su intención tocarte, pero de repente le diste una taza de café y te tocó la mano, inmediatamente se conectan las emociones con lo que te pasó y dices, no, mira, me está tocando la mano, ya se está pasando. Entonces empieza a crear tal vez cosas que ni siquiera existen, porque el miedo es el primero que se adelanta al acontecimiento, ¿verdad? Entonces es ahí donde necesitamos nosotros pensar de que realmente lo que pasó ya pasó. Pero podemos crear tantas cosas en el momento y decir, bueno, donde estoy bien. Porque fíjate qué importante es que los pensamientos a nosotros nos pueden llevar a cualquier situación e incluso hasta crear lo que no está existiendo en ese momento, ¿no? Y a veces las personas no se dan cuenta que cuando pasamos un trauma y no lo sanamos, pudiéramos decir, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver con la niñez. Desafortunadamente, siempre vamos a decir los expertos, tiene que ver con la niñez. Y si no sanamos a ese niño herido, siempre que vivimos un trauma, es como que estamos a la defensiva siempre, ¿no? Y entonces queremos apartarnos de la sociedad, queremos no tener amistades, no queremos comprometernos con ningún tipo de compromiso. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos hagan daño, ¿no? Entonces, esa es parte de lo que estamos viviendo afuera cuando sucede un trauma así, ¿no? No, y me estaba pensando en eso, una persona que quizás sufrió un abuso, ¿no, Adriana? Un abuso en la infancia y hoy está sufriendo en el matrimonio porque ella no consigue superar eso, ¿no? Ese trauma está trayendo consecuencias hasta en los días de hoy, ¿no? Hasta en el matrimonio, ¿no, Paloma? Y ahí las personas hablaron también un poquito de eso en el matrimonio, la persona que se separó, la persona que perdió el marido, también se le hace difícil porque quedó con esa angustia, ese trauma y va a decir, voy a volver a sufrir, no quiero salir adelante y no ha rehecho también su vida, ¿no? Claro, mira, una cosa que para mí es muy importante empezar a trabajar mucho con las palabras. La palabra trauma en sí es un proceso no trabajado. Las situaciones son lo que nos suceden día a día. Entonces, a todos nos van a pasar situaciones y algunas son unas situaciones muy difíciles de aceptar. Hablamos de la muerte de un ser querido, de una violación, de un abuso físico, de muchas situaciones, ¿no? Sin embargo, trabajar mucho con la idea de decir, es una situación que me sucedió y sin embargo lo voy a trabajar como una lección aprendida y aprender que de todo se aprende. Entonces, quitarnos esa palabra trauma de nuestra vida porque al momento de manejarla como trauma lo seguimos cargando como tal. Entonces, no nada más nosotros somos los afectados, nuestros hijos se cargan de nuestros traumas. Son cargas que les dejamos. Entonces, importante, lo digo yo como coach de vida, cuando les digo, es importante que empieces a trabajar con esta situación y decir, a ver, ¿qué me pasó? ¿Cómo la trabajo? Y empezar a verla como una situación de la cual tengo que aprender qué. No preguntes un por qué, sino para qué me está pasando esto, qué tengo que aprender de esto. Y dejar la palabra trauma, porque al final de cuentas, si lo sigues llamando como tal, no se va a poder resolver, porque sigue siendo el trauma, mi trauma, lo haces como tuyo. Como propio. Como propio, igual que mi diabetes, que mi dolor, que mi rodilla. No, suéltale, es una simple situación, una enfermedad. Entonces, el trauma que puede suceder en el momento, como cuando vas al hospital y tuvo un trauma del cráneo, se golpeó, se puede sanar, sí, podemos curarlo, igual un trauma emocional, ¿no? Se puede trabajar como una situación y eventualmente verlo como una situación que me ha sucedido y de la cual aprendí que, y yo lo hemos platicado muchas veces, dicen, Paloma no ha pasado por nada, y los que me conocen que tengo 4 o 5 años aquí, les he platicado del cual yo vengo de una familia donde mi papá le dio 6 balazos a mi mamá, y a mí me tocó vivir esa situación, sin embargo, no quedo con traumas, aunque le da risa a mi esposo, dice, ¿cómo no vivieron tanto y vieron tanto y estás bien? Digo, es que simplemente fue una situación de la cual aprendimos que, y por lo cual ahora tengo un esposo del cual yo amo, mis hijos del cual los cuido, porque me doy cuenta que la vida no es para toda la vida, que hay gente que está
en la vida, pero no está viviendo. Entonces, los traumas, cuando los cargamos, o las situaciones las cargamos como traumas, dejamos de vivir porque desconectamos ese chip en nuestra vida, ¿no? Estamos constantemente cuidándonos. Es como un circuito que se rompe y cada que lo recordamos, que no lo sanamos, volvemos a darle. Entonces, no conectamos el ser feliz, el tener paz, el estar viviendo con que, bueno, voy a entregar y ser capaz de entregarte amor y aceptarlo. Y si no sucede como yo quiero, pues aceptarlo. Lo que se puede cambiar, qué padre, y lo que no también, o sea, es parte de la vida, ¿no? Aceptarlo como tal y no cargarte traumas o situaciones y ponerles esa palabra trauma que te siguen llevando a más. No apropiarse de eso, ¿no?